Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer este trabajito. Es un patchwork en forma de gatito. Está realizado en telas todas de jean, ¿sí? Es un reciclado de diferentes telas, ¿sí? Todas de jean pero de diferentes colores. Esto lo podemos hacer con retazos que tenemos, con jean viejos que ya no nos queden, los jeans de los chicos, ¿sí? O comprar si no las telas y los pueden hacer de colores como ustedes quieran. Así que bueno, esto es lo que vamos a hacer, así que les pido que si les gusta, si quieren hacer este trabajito, se queden y que vean todo el tutorial. Les mando un besito grande y nos estamos viendo prontito. Chau, chau. Bueno, este es el diseño que vamos a hacer hoy, es un patchwork de gato. Acá hice todo el diagrama, ¿sí? Lo voy a dejar en mi blog para que lo puedan descargar y también voy a dejar las medidas de cada cuadradito y de cada rectángulo con la medida final. Ustedes después le van a agregar los centímetros, o sea, el margen de costura que ustedes le quieran dejar, ya sea 1 centímetro o 0,80 o 0,5, lo que ustedes quieran. Yo acá el diagrama lo vamos a dividir en módulos, ¿sí? Por ejemplo, este gato va a tener un fondo que yo lo voy a hacer de una tela, ¿sí? Que es negra con rayitas. Después tenemos lo que es el gato, que el gato lo vamos a hacer en tela de jean. Después tenemos los ojos y lo que sería la nariz, que lo vamos a hacer en negro. Después tenemos acá dos pedacitos más de fondo. Y le vamos a hacer al gato un morrito de color blanco, que serían estos dos triángulos y estos dos pedacitos de acá. Entonces yo voy a usar entonces blanco, negro, jean y una tela de fondo, ¿sí? Yo les voy a dejar entonces todas las medidas de cada cuadradito, ¿sí? Recuerden que son medidas sin margen de costura. Ustedes después le agregan lo que ustedes quieran. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar, ¿sí? Por ejemplo, todos los pedacitos que yo les estuve diciendo, para la nariz, ¿sí? Para el morro, para el fondo, y ahora los vamos a empezar a unir. Una vez que tenemos cortados los rectángulos y cuadrados, vamos a empezar a formar el diseño. Vamos a hacer diferentes bloques y luego los vamos a unir entre sí. Primero vamos a armar el bloque de acá arriba, ¿sí? Entonces agarramos el rectángulo que usamos de fondo, le colocamos las telas que vamos a usar para hacer el gato, colocamos derecho con derecho. Y lo que vamos a hacer es hacer una costura en diagonal, o sea, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, ¿sí? Ese sería un bloque. Ahora vamos a hacer este bloque de acá. Entonces, vamos a empezar por la parte del medio. ¿Por qué? Si yo empiezo por acá, tengo que unir esta pieza y esta pieza todavía no la tengo cosida. Entonces siempre vamos a empezar por el centro y luego vamos a ir agregando para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, ¿sí? Entonces empezamos por este, que sería el ojo y un pedazo de gato. Acá agarré lo que sería el ojo, el pedazo de gato, enfrento los derechos y vamos a hacer una costura recta acá y del otro lado lo mismo. Ponemos lo que sería el gato, el ojo, una costura recta. Ahora vamos al cuadradito de acá, ¿sí? Este lo dejamos para después. Este cuadrado está formado por el rectángulo, que sería gato, y por el fondo. El fondo está en esta diagonal. Entonces, agarro mi gato, agarro mi cuadrado de fondo, ¿sí? Fíjense que acá pusimos las rayitas hacia abajo. Entonces ahora me fijo que las rayitas también queden hacia abajo. Así queda en concordancia con lo que hicimos antes. Entonces colocamos derecho con derecho, colocamos el alfiler
Y nosotros acá en el diseño vemos que no hay que coserlo desde la punta hasta la punta como en la parte de la oreja, sino que acá hay una parte que no se cose. Entonces medimos, bueno, acá son 2 centímetros, ¿sí? Y acá es 1,5. Entonces lo que vamos a hacer es, colocamos nuestra parte de fondo en este lateral, medimos 2 centímetros, ¿sí? Hacemos una marquita y acá también tiene creo que 1,5, más o menos hasta acá. Entonces hacemos una marquita, ¿sí? Con un lápiz o ponemos un alfiler y vamos a hacer una costura. Entonces desde acá, dejando 2 centímetros hasta donde hicimos la medida de 1,5 y hacemos una costura recta. Entonces desde ahí hasta acá. Y de la otra forma hacemos lo mismo pero invertido, porque el dibujo, como ven, están los fondos en cada esquina. Entonces hacemos lo mismo pero invertido. Ponemos el gato, el fondo en este lateral y hacemos lo mismo. Medimos 2 centímetros, marcamos, 1,5 marcamos y vamos a hacer la costura, ¿sí? Así, en diagonal. Entonces vamos a la máquina de coser, hacemos esto, lo planchamos, recortamos los sobrantes, ¿sí? Y seguimos con el diseño. Bueno, y una vez que cosimos, como les dije, cortamos, ¿sí? Cortamos todo el sobrante y planchamos para que quede todo bien prolijito. Ahora lo que vamos a hacer es rectificar, ¿sí? Nos vamos a fijar acá en el diagrama cuánto mide este rectángulo, ¿sí? Y le vamos a agregar 1 centímetro más para la costura de este lado, va a tener 1 centímetro más para la costura de este lado y 1 centímetro más para la costura de este lado, ¿sí? Y con este cuadrado lo mismo, sería esta medida más 1 centímetro. Entonces que sería 6 por 6. Entonces acá ya tengo mis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tengo que tener 6 también, así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo que hacemos es rectificar para que nos quede un cuadrado. ¿Ven? Entonces vamos a hacer un cuadrado y vamos a hacer así, todo prolijito. Y de este lado lo mismo. Le sacamos este pedazo que nos quedó acá de la costura. Entonces de esta forma vamos a tener el cuadradito, que sería este, más 1 centímetro para acá, más 1 centímetro para acá. Y con este vamos a hacer lo mismo. Este quedaría ahí. Entonces vamos a hacer 6 centímetros desde acá, ¿sí? Me gusta acomodarlo bien, aprovechando estos cuadraditos. Entonces sería 6 centímetros, vamos a cortar acá. Y vamos a cortar 6 centímetros acá. A veces la parte de las costuras me cuesta cortar. Bueno, ahora me quedaría entonces solamente sacar esta puntita. Bueno, entonces de esta forma me quedaron los dos cuadraditos. Bueno, una vez que ya cosimos, ¿sí? Y emparejamos los pedacitos que sobraron, nos va a quedar esto. Ahora, lo que vamos a hacer es unir, según el diagrama, ¿sí? Este lo vamos a dejar para otro momento. Nos vamos a unir ahora este, ¿sí? Entonces,
ponemos uno de los rectángulos, ponemos el otro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es unir para hacer este bloque de un lado y también vamos a hacer el mismo bloque del otro lado. Entonces ese sería uno, este sería otro. Fíjense, yo acá los cosí y también los rectifiqué y todo, y sin embargo me queda como un poquito más de tela. Pero bueno, eso no hay problema. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo todo en el medio, que quede prolijito. Y si sobra, que sobre del lado de afuera, no importa. Y eso después lo vamos a recortar. Así que bueno, enfrentamos derecho con derecho. Ponemos un alfiler. Y vamos a hacer una costura ahí. Y luego, cuando está cosido, vamos a enfrentar este con este. Y vamos a hacer otra costura. Entonces de esta forma nos quedarían los tres cosidos, ¿sí? Bueno, una vez que ya lo cosimos, ¿ven cómo quedó? La parte de la frente, la parte de los ojos y la parte de abajo. Acá lo que hice fue plancharlo y lo que había quedado sobresalido ya lo recorté, tanto de este lado como de este, y esto ya quedó terminado. Así que lo vamos a dejar para más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es hacer este bloque de acá, que incluye la parte del gato, que sería esta, y el triangulito este blanco. Entonces vamos a colocar el cuadradito y vamos a hacer una costura en diagonal, desde acá hasta acá. Y del otro lado lo mismo, pero invertido. Agarramos el cuadradito, lo colocamos en la base y hacemos la costura de acá hasta acá. Una vez que tenemos esto cosido, recortamos el sobrante, planchamos y seguimos con la otra parte del diseño. Ahora lo que vamos a hacer es hacer este bloque de acá y este bloque de acá. Entonces tenemos un rectángulo blanco que le cosemos lo negrito y otro blanco que le cosemos lo negrito, ¿sí? Acá en la imagen se ve que de acá a acá hay que dejar 1 centímetro, así que más 1 centímetro de borde que es de costura van a ser 2 centímetros. Y acá 1,5. Como acá no tenemos nada para coser, es 1,5. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que empezar, ¿sí? Acá marqué 1,5 y de acá a acá marqué 2. Yo lo que necesito ahora es que de acá a acá esté este que sería la parte de la naricita. Entonces, ¿yo qué hago? Lo coloco, ¿sí? Ahí. Y lo que voy a hacer es volver a marcar por donde tengo que coser. Ahí. Entonces me voy a hacer una línea de puntita a puntita y me voy a ir a la máquina de coser y entonces voy a hacer esta costura. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar nuestro rectángulo, vamos a marcar ahora vamos a fijarnos que quede bien. Acá quedó más abajo, entonces lo que hacemos es emparejar para que nos quede igual después cuando unamos la trompita, ¿sí? Así que bueno, vamos a la máquina, hacemos esto, recortamos el sobrante y doblamos las costuras y volvemos para hacer la unión con el otro bloque que hicimos antes. Bueno, acá ya lo tenemos cosido, lo que sería la nariz del gato.
Tenemos este bloque, tenemos este bloque, tenemos este bloque de acá y el otro bloque de acá. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a enfrentar este con este y vamos a hacer una costura. Lo que yo les recomiendo es que como esto tiene que coincidir, que agarren un alfilercito y marquen lo que sería la unión de esta nariz. Buscan la unión de la nariz del otro lado y hacen coincidir el alfiler ahí. Entonces, de esta forma, no importa si a lo mejor le queda un poquito más corrido para un lado o para el otro, pero cuando ustedes tengan el trabajo terminado, se va a importar ver que la nariz esté bien colocada, ¿sí? ¿Ven? Que quede bien colocada. Entonces, bueno, hacemos esto y con esto hacemos lo mismo. Enfrentamos los derechos para formar la naricita y hacemos lo mismo. Vamos a dar una costura ahí y vamos a hacer coincidir la nariz de este lado. Entonces hacemos una costura y luego regresamos ya para unir con la parte esta que es la parte de la cara y la otra parte de la cara, ¿sí? Porque ahora estamos haciendo la parte del centro. Así que bueno, hacemos la costura, planchamos, abrimos las costuras y venimos a hacer la unión con este pedazo. Bueno, una vez que ya lo tenemos cosido, como les muestro acá, lo cosí, abrí, hice coincidir acá la punta y encuadré todo lo que había quedado mal o torcido, lo volví a encuadrar y con la parte de abajo lo mismo, que es la parte de la naricita. También la planchamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar los derechos y vamos a coser. Y después lo que vamos a hacer, una vez que esté cosido, es enfrentar este lado. Vamos a hacer una costura, ¿sí? Y con este lado hacemos lo mismo. Lo doblamos y hacemos otra costura. Abrimos las costuras, ¿sí? Y planchamos. Y luego seguimos con el último paso, ¿sí? Que es colocarle la parte de arriba. Bien, sería esta, una vez que esté cosido, ya le vamos a colocar la parte de las orejitas. Así que bueno, vamos a la máquina y hacemos este poquito. Bueno, amigas, así quedó el trabajo terminado. Miren qué bonito que quedó. Voy a sacar a ver esto para ver si se ve mejor. Miren qué bonito. Le pusimos el marco acá a los costados. Entonces lo que hace es resaltar más el dibujo del gatito. La verdad que me pareció un trabajo muy bonito. Es ideal para utilizar todos esos retazos que tenemos en casa dando vueltas. Así que bueno, espero que te haya gustado este trabajo y te pido que si te gusta me pongas un like, que compartas este video con tus seres queridos o en los grupos y que me dejes un comentario a ver si te gustó el gatito, si ya los conocías, si lo hiciste alguna vez y si te gustaría que hagamos algunos otros animalitos también acá en el canal. Así que bueno, te mando un beso grande y nos estamos viendo prontito. Chau, chau.